abiertamente, escuchándole, es evidente que habla de una falta de independencia palpable, ¿no? En la OMS. ¿Cómo se podría evitar esa situación? Bueno, yo creo que se ha hablado mucho recientemente de una reforma de la agencia y la señora Margaret Chan, la directora actual que está ya saliendo después de 10 años, dos mandatos, 10 años, ha hablado de una reforma, pero la reforma que se ha hecho ha sido primero que todo una cosa cosmética y otra reforma que sí es de fondo, pero que va en el sentido contrario y es abrir por completo el financiamiento privado y abrirle las puertas al sector privado en la OMS. La reforma y cómo se podría salir. Habría varios puntos. Primero, yo creo que habría que plantearse claramente que esta tiene que ser una agencia pública para que pueda conservar una total independencia y neutralidad y que tienes que estar financiada con dineros públicos, de manera que se debería hacer un plan progresivo, digamos, a 8 o 10 años, decir, vamos a retomar el carácter público, por lo menos ponerse como objetivo de tener el 51% del presupuesto, un presupuesto que sea público y solo 49%, como pasa en una empresa, que el Estado o los estados o el sector público sea el sector mayoritario para que tenga un poco la capacidad de gobernar. El segundo punto que yo haría sería la Constitución de la OMS tiene un artículo que es el artículo 19, un artículo muy corto que dice básicamente que la OMS tiene la capacidad para negociar acuerdos, tratados o convenciones de carácter obligatorio que una vez ratificados por los países miembros aquí en Ginebra, tienen que volver al nivel nacional, pasar por el Parlamento y convertirse en ley. Ese tipo de decisiones, ese mecanismo del artículo 19 de la Constitución se ha utilizado una vez en 70 años y esa fue la Convención contra el Tabaco. Y yo creo que la OMS no ha hecho nada más eficaz que la Convención para el Tabaco. Y hay hoy en día leyes, hace 10 años o 15 años nadie se imaginaría que uno en los aviones no se iba a poder fumar, o en los trenes, o en los lugares públicos, hoy en día, o en los restaurantes, etcétera. Hoy en día es una realidad y es por ley y es una medida que tiene un impacto en la salud pública absolutamente espectacular. Si la OMS, en vez de hacer cada año en la Asamblea Mundial de Salud se hacen unas 40 o 50 resoluciones de la Asamblea, que son de carácter totalmente voluntario. Es como un sermón de iglesia más o menos. Y para lo cual no se evalúa si hay fondos y cuánto va a costar implementarlo. Entonces es una manera totalmente ineficaz. Entonces yo le digo, la salida, y algunos están tratando, yo estoy terminando un artículo sobre la última Asamblea Mundial ahora hace 15 días, que va en esa dirección. Habría que ver cómo se retoma el carácter público de la agencia para defender la neutralidad y la independencia y ver cómo se hacen más decisiones, menos decisiones, pocas decisiones, pero que sean de carácter obligatorio. Y ya por ir terminando, señor Velázquez, usted ha estado desde hace ya prácticamente unos 5 años, ¿no?, detrás de una incansable batalla por el acceso a los medicamentos a nivel mundial. Pero hace mucho antes, ¿no? Hace casi 20 años, usted realizó un estudio sobre el impacto de la mundialización en el acceso a los medicamentos. A esa investigación se le conoce todavía hoy como el libro rojo de la OMS. ¿Cuál es la filosofía de ese libro? Bueno, resulta que en el año de 1995 se crea la Organización Mundial del Comercio, que tiene un impacto muy específico a nivel de la salud, y es que se hacen obligatorias el uso de patentes para productos farmacéuticos. Hasta el año 95, incluso España en los años 80 no tenía todavía patentes para productos farmacéuticos, y entonces eso significaba que cualquier medicamento que fuera producido sobre patente en Suiza o Alemania o en los Estados Unidos, que ya tenían patentes, cualquier país, incluido España, incluido Italia, que muy tardíamente adoptó el sistema de patentes, podía copiarlo y ponerlo a la disposición de todo el mundo y sacar los genéricos que quisieran. Se hizo durante mucho tiempo. En el año 95, la gran mayoría de los países en desarrollo, incluido la India, el Brasil, la China, Indonesia, Egipto,
incluido, como decía antes, algunos países europeos no tenían lo que tiene hoy, de una duración, de una patente de duración de 20 años, etcétera, etcétera. Las patentes podían durar 5 años o 10 años o 12 años, eso dependía de cada país. Hoy en día hay una norma que es el acceso, el producto nuevo inventado por una firma, se le da una patente que dura 20 años, que significa un monopolio y un precio mucho más elevado. Pero resulta que existían en el acuerdo de los ALPIC, que son los acuerdos que rigen el comercio internacional y la propiedad intelectual. En ese acuerdo había unas cláusulas muy técnicas que decían cómo se podía obviar un poco y cómo se podían tomar algunas medidas para defender la salud pública y el acceso a los medicamentos, que hoy en día se conocen como las flexibilidades del acuerdo de los ATIC, que son lo que se llaman las importaciones paralelas o las licencias obligatorias. Entonces, el libro rojo consistía únicamente en poner en un lenguaje muy sencillo las posibilidades jurídicas que tenía en los países para hacer una especie de excepción sanitaria y poder enfrentar. Evidentemente que ni la industria farmacéutica, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea estaban muy interesados en que se difundieran las posibilidades que existían ya, que eran derechos de los países, porque estaban en un acuerdo acordado a nivel internacional y firmado por todos los países, estaban contenidas ya en el texto del acuerdo. Eso no le gustó a muchos y hubo muchos ataques y cartas de 15 páginas atacando el documento, diciendo que el documento era totalmente inconsistente, que estaba lleno de errores, etcétera, etcétera. Entonces, la señora Brundtland, directora de la OMS en aquella época, lo que hizo fue mandar el libro rojo a 5 expertos internacionales en los Estados Unidos, en Argentina, en Bélgica, para que analizaran desde el punto de vista jurídico. Estos eran grandes jurídicos a los cuales se les pagó para que analizaran el documento, y ellos volvieron con un análisis del documento mismo y de las cartas que han llegado de la industria farmacéutica, de la Organización Mundial del Comercio y del gobierno de los Estados Unidos contra el documento. Y dijeron, esto no tiene ningún sentido, y destrozan terriblemente. Le cuento todos estos detalles porque acabamos hace 3 meses en el South Center de sacar otra vez decimos el libro rojo 20 años después, y la publicación consiste en el libro rojo original más las cartas que escribieron en aquella época los Estados Unidos, la industria y la Organización Mundial del Comercio atacando el documento, más el parecer de los expertos internacionales que probaban que el contenido del libro rojo era válido y las cartas no tenían ningún sentido, eran cartas sesgadas por intereses económicos y políticos de los países, o del país que envió la carta en contra. Ese es el libro rojo que sigue muy vigente, porque como usted ve, por ejemplo, hoy en día se está hablando en mi país de origen de una licencia obligatoria para un medicamento, la firma Contra Novartis. el cáncer, ¿no? Sí. Para el Glivec, contra la leucemia, y ha habido amenazas de los Estados Unidos. Incluso y de con Suiza. retirar, ¿no?, la ayuda al proceso de paz. Exactamente. Llegan a un extremo que esto es una bestialidad, incluso pensarlo. Un país que está en una guerra desde hace 40 años y que un gobierno diga que le cortamos la ayuda si usted aplica únicamente los mecanismos legales que existen en la OMC y dice, yo retiro la patente, le pago unas royalties que se le tiene que pagar una compensación, ¿no? Se tiene una compensación, y yo lo pongo en el dominio público para poder asegurar el acceso. Comentaba antes que aquel libro rojo, ¿no?, del que han pasado ya 20 años, no gustó demasiado a países como Estados Unidos, tampoco a la industria farmacéutica. Es cierto que en su caso llegó incluso a recibir agresiones y amenazas de muerte, hasta el punto de que la propia ONU le tuvo que garantizar su seguridad con una serie de escoltas y de protección privada. Bueno, a mí no me gusta hablar de ese tipo de cosas, porque es algo muy muy personal. Hay por ahí un film que se llama El lucro o la vida, o El beneficio o la vida en español,
que relata toda la historia, pero no tanto centrando en las amenazas que yo tuve en aquel momento, que fueran verdaderas, pero relata más bien de lo que estamos hablando, qué fue el libro rojo, qué era lo que estaba en juego, cuáles eran los enfrentamientos que estaba habiendo en ese momento entre los países del norte y los países del sur, etcétera, etcétera. Pues Germán Velázquez, muchas gracias por estar con nosotros y un saludo muy fuerte. Bueno, Javier, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.